Seguimos con más información en Canal E. Vamos a tomar contacto ahora con Liliana Cardone. Ella es economista y asesora financiera. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola Liliana, Gracias hola por Liliana, sumarte. buenas tardes. Gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, Liliana, vamos a hacer un poco de educación financiera, asesoramiento en inversiones. Vamos a contarle un poco a aquellos que nos están mirando cómo pueden armar esa cartera de inversión según también el perfil, ¿no? de cada cliente y bueno, y los objetivos que tiene quizás esa persona. Claro, bien como dijiste Liliana, es fundamental saber el objetivo que tiene la persona con ese dinero, Ujú. siempre es la primera pregunta, porque ese objetivo nos va a determinar el plazo que puede tener la inversión, si es corto, si son meses, si son años, y ahí vamos a ver qué universo de productos pueden entrar ahí en lo que sería esa cartera, como decís vos, que son varios productos, no un único producto, que sería lo que se llama diversificar. Y entonces, de acuerdo al objetivo y al perfil, porque si es alguien que tiene un plazo largo de la inversión, que me dice, esta plata no la voy a necesitar, pero nunca invirtió en el mercado de capitales, eso forma parte del perfil, como decías Ujú. vos. Es una persona que sigue siendo conservadora, porque nunca invirtió quizás más allá de un plazo fijo, y entonces quizás no se le puede ofrecer acciones, o si se le ofrece es una dosis muy baja, un porcentaje muy bajo, o algunas muy conservadoras. Dentro del universo de acciones, de bonos, hay también variantes. Ujú. Bueno, si te parece, Liliana, vamos a aquellos a los perfiles conservadores. ¿Qué tenemos hoy en el mercado? Y para un perfil conservador, lo que sería, como siempre les digo, el paso número uno sería desde el plazo fijo en adelante, ¿no? Sí. Como la tasa mínima que siempre aspiramos. Hay más cortos, plazos más cortos, como son las cauciones, que por eso es fundamental el objetivo. Para el que tiene días, para una inversión, para gastos del mes, puede ser una caución o similar un fondo, ¿no? Que invierte en esos activos muy cortitos. Para gastos mensuales sería eso, como el famoso fondo de mercado pago, ¿no? Que me permite manejar la liquidez y tener siempre dinero, pero que esté generando. La idea es que todo el dinero, aunque sea para gastos mensuales, estén generando, y eso es algo que la gente ya empezó a hacer con este fondo, ¿no? Pero hay en todos los bancos y sociedades de bolsa existe también un fondo similar a este, y después vamos avanzando. Después del plazo fijo hay fondos que invierten en Claro. plazos fijos precancelables y quizás letras también, ¿no? Que rinden un poquitito más, ¿no? Vamos avanzando en rendimiento y también en plazo. Ahí ya hablamos de meses, pueden ser estos fondos o directamente una letra, como son las famosas LECAPs, que son instrumentos muy cortitos, de días, de meses, que me rinden un 2,9, 2,8, 2,7 mensual, que es un poquitito más que lo que es un plazo fijo. Y después ya seguimos avanzando y podemos incorporar algo de bonos vinculados a la inflación, que es también hay cortos, vencimiento 2025, pero después no nos vamos extendiendo. Si la persona puede ir hasta el 2026, va a tener un poquito más de rendimiento, que Ujú. eso sería ya sobre la inflación, un 8 hasta un 10% pagan estos bonos, y de acuerdo a las condiciones actuales de Argentina, no sería tan jugado ir al 2025, 2026. Y quizás, bueno, depende de la persona, se le puede Sí. incorporar, como te decía, un poquitito de acciones, bonos, pero también hay fondos. Los fondos comunes de inversión son un instrumento muy bueno para los perfiles conservadores, porque con un bajo monto, es 1.000 pesos el mínimo en todo el mercado para cualquier fondo, Ujú. de acciones, bonos o lo que sea. Entonces, puede tener un mínimo dinero en un fondo de acciones argentinas, por ejemplo, Ujú. que no hace falta mucha información para saber que Argentina está como en un sendero de crecimiento. Entonces está quien quizás dentro del perfil conservador pueda poner un 5, un 10% en un fondo, y sin tener que elegir una acción puntual, ¿no? Un fondo de acciones que siga el Merval. Fondos que tienen también el rescate del dinero, algunos de forma inmediata, otros en 24 horas, 48 horas, eso lo puede elegir también el inversor, ¿no? El plazo de liquidación no se elige, pero Ajá, todos los fondos tienen un plazo de 24 horas, y lo solicito hoy dentro del horario, ¿no? claro. Que tiene el fondo, que generalmente es hasta las 3 de la tarde. Mañana ya tienen el dinero, sea un fondo de bonos, de acciones, lo que sea. Y también están, como decís vos, los de rescate inmediato,
Sí. que se cede para la liquidez del mes. Después todos son 24 horas, lo máximo que yo puedo tener el dinero, entonces puedo tener varios activos y no hace falta tener ese dinero inmovilizado que la gente tiene por sí, pasa algo, necesita para algún pago. O sea, cualquier cosa se puede desarmar. Ujú. Un bono, una acción, un fondo en 24 horas. Ahora, ¿es recomendable tener hoy la plata en la billetera, teniendo en cuenta también esta baja de tasas, al igual que el plazo fijo, no son muy líquidos hoy en día? ¿La Eh, billetera te referís a tenerlo en efectivo? claro, claro. No, 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 en billetera, efectivo nunca. billetera Billetera virtual. virtual, no, sí, hablando de billetera virtual, perdón. La billetera virtual sigue siendo un instrumento, nunca conviene dejarlo quieto aunque haya 200 de inflación o 30 o 20. Sí. Siempre puede generar algo ese dinero. No es necesario más con estos instrumentos de liquidez inmediata. Ujú. Pero obviamente en un contexto de mayor inflación, la gente se inquieta más por invertirlo, pero siempre conviene tener lo mínimo ahí, no hace falta, a veces hay personas que tienen mucho dinero en esos fondos de liquidez y esos fondos son para 7, 10 días. Después ya Ujú. hay que continuar, como te decía, en un fondo que aspire a la tasa de plazo fijo, que sería en cualquier banco lo van a conseguir, el que continúa en cuanto a rendimiento supera la tasa de plazo fijo. Y ya ahí estamos superando la inflación. Claro, claro. El último dato fue Ujú. 2,4, supongamos que estará por ahí, 2,5 mensual, bueno, con un 30 y algo que me rinda el activo, ya estaría, a no ser que nos genere alguna sorpresa la inflación, Ujú. estaríamos empatando, pero siempre tenemos que tratar de ganarle para que nuestro capital se incremente, si no siempre está esto de mantener, Claro. como quien compra dólar. Eh, Se van manteniendo y el capital no crece. Para que crezca tenemos que ponerle esta cuota de riesgo que a veces puede ser 5, 10, 15, eso de acuerdo, como decías vos, al perfil. Ujú, ujú, Un poquito para hacer una diferencia y tratar de que se incremente. ujú. ¿Cuáles son los instrumentos que ganaron en estos últimos tiempos? Y los instrumentos siempre, bueno, ahora a contramano de lo que sucedía antes, que siempre el dólar era lo más rentable, Ujú, las inversiones en pesos pudieron, incluso lo que es conservador, como el plazo fijo, bueno, el UVA fue la estrella, ¿no? ujú. El plazo fijo UVA en el contexto inflacionario fue la estrella. Pero de acá en adelante, bueno, siempre las acciones, por eso te digo de incorporar Claro. un poquito, siempre en el largo plazo es el activo que mayor rinde. Y con todo el tema del blanqueo, también, bueno, acciones, bonos argentinos tomaron mucho protagonismo y subieron mucho más, por supuesto, que lo que pudo subir un plazo fijo UVA, Sí. pero esto ya es, como te digo, es quien se anima, obviamente que el que entra a Argentina hoy no va a tener el rendimiento que el que se animó hace unos meses, ¿no? Ujú. Pero siempre las acciones son los activos que más rinden en el largo plazo y hoy quizás no sería tan jugado entrar en un país como Argentina, que han cambiado las condiciones, Sí, pero bueno, por eso siempre y si hablamos de sí. acciones, ¿qué pasa con el sector de los bancos? Hoy se puede ingresar, estamos a tiempo. Sí, yo creo que todos los sectores han subido un montón, Sí, bancos, energéticas, incluso YPF, o sea, claro, tienen claro. perspectivas de continuar subiendo, como te digo, han recorrido ya un tramo, no es lo mismo que el que entró hace unos meses, tuvo un mayor rendimiento que el que va a entrar hoy. Pero el Ujú. que entra hoy ya entra con un terreno más seguro, ya no sería un perfil tan agresivo, ya está entrando quizás gente con un perfil moderado. Pero yo creo que si Argentina, bueno, el recorte del riesgo país fue bastante importante, puede seguir un poco Sí. más y ahí debería seguir los bonos, los bancos tienen bonos, así que se benefician con la suba también de los bonos. Y también la reactivación económica no es en un instante, entonces si continúa reactivándose la economía, el sector Ujú, inmobiliario, ¿no? A partir de esto del blanqueo, muchas acciones como los bancos te dan préstamos para cualquier tipo de actividad, ujú. sea créditos hipotecarios, o sea personales para un emprendimiento. Si hay reactivación económica, todos los sectores se mueven, se consume más energía, no solo lo que es bancos, ¿no? Eh, por eso el índice Merval se beneficiaría en general. Entonces Claro. quizás a veces no hay que elegir o por cuál me la juego. Sí puedo elegir algún banco, alguna energética, si quiero diversificar y comprar una a uno, puedo comprar
YPF, puedo comprar Banco Galicia, por ejemplo, que es el principal banco del Merval, Ujú. pero no hace falta tampoco hacer demasiado análisis y yo creo que va a haber crecimiento económico. Bien, bien, perfecto. Obligaciones negociables, Liliana, que también bueno, en esos últimos tiempos también tuvieron mucho protagonismo. Sí, las obligaciones negociables en dólares principalmente tuvieron mucho protagonismo Sí. con el blanqueo, porque era uno de los instrumentos a los que se podía acceder, Ujú. acciones, bonos también, como dijimos, parte de la suba tuvo que ver con eso y con la mejora de Argentina. Pero Claro. bueno, siguen siendo todos los instrumentos atractivos. Lo que pasa es que ahora bajó el nivel de rendimiento. Ujú. Ya no vamos a tener rendimientos como teníamos antes, arriba de 10%, nos tenemos que acostumbrar al 6-7%, que es lo que están rindiendo muchas obligaciones negociables en dólares, pero siempre comparado con quizás, ¿con qué lo compara la persona? ¿Cuál es la inversión alternativa que tiene? Si Claro. no tiene una mejor alternativa o su alternativa es un plazo fijo en dólares, la obligación negociable sigue siendo atractiva y siempre tenemos que ver qué hacia adelante va a suceder con la economía y con la empresa, si me va a poder Ujú. pagar o no ese Así es. 6-7. Claro, claro. Eso es lo más importante. Pero yo creo que sí, han recortado rendimientos, pero tiene que ver con esta baja de el riesgo de Argentina. Ujú. Entonces, ya son los rendimientos a los que nos tenemos que acostumbrar, lo mismo bonos en dólares, ya estamos hablando del 10% de rendimiento cuando estábamos en las nubes, ¿no? Pero bueno, Sí. Ahí ya de estamos aquí hablando de otro hacia, perfil de inversores. claro, esos ya son Ujú. activos más largos. Las Claro. obligaciones negociables son mucho más cortas que un bono y por eso el bono me tiene que rendir también más, porque el riesgo en ese tiempo es mayor y aparte el bono lo que tiene es que hay cambios de gobierno. Claro. En una empresa puede haber o no cambio de la cabeza de la empresa, pero nosotros sabemos que cada 4 años puede cambiar. Ujú. Entonces ahí siempre el inversor en bonos quizás mira los próximos pagos. Por eso siempre dicen este año se va a pagar, el año que viene se va a pagar y vamos viendo ahí como ese paso a paso. Ujú. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por este contacto. A vos, Liliana. Gracias por sumarte, Liliana Cardone, economista y asesora financiera, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.